Hola, soy el licenciado Soyexin Chacón, de nueva cuenta con ustedes. Hoy, en la sesión 13 de la licenciatura en Administración y Comercialización, particularmente en la asignatura de Inserción al Derecho, continuaremos revisando los temas de las sesiones anteriores, aquellos que tienen que ver con los atributos de la personalidad, que son las características básicas que tienen todos los individuos, sean personas físicas o personas morales. Habrá que distinguir las personas físicas de las personas morales. Aquellas personas físicas son las que encontramos como individuos de carne y hueso, mientras que las personas morales o personas jurídicas colectivas, cuyo mejor definición son aquellas ficciones jurídicas que se constituyen por varios individuos normalmente, que ceden un poco de su individualidad para constituir un nuevo ente jurídico, una nueva persona, una persona moral o, como les digo, persona jurídica colectiva. Los objetivos ustedes ya los conocen. Al terminar el tema, el alumno analizará y comprenderá la importancia de las diferencias entre las personas físicas y morales. El objetivo específico es la aplicación práctica de esto, es aprender las diferencias entre esas personas físicas y las personas morales, así como los atributos de cada una de estas, el inicio y el fin de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es algo que hemos definido ya. Es aquella característica que le permite al individuo, sea persona física o a la persona jurídica colectiva, persona moral, ser sujeto de derechos y de obligaciones, es decir, estar en aptitud de ejercer sus derechos y de cumplir con sus obligaciones. La personalidad es la característica básica que le permite al individuo distinguirse de otros individuos. Los atributos de la personalidad, como lo hemos venido revisando, son los siguientes: el nombre, el domicilio, la denominación o razón social, la capacidad, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil de las personas, que, como les he comentado, solamente aplica para las personas físicas. Es una de las características que distinguen a las personas físicas de las personas morales. Este estado civil evidentemente no se podrá presentar en las personas morales. Sabemos que el estado civil solamente implica dos formas, que es soltero o casado. Aquellas, como hemos venido comentando, aquellas ideas de divorciado, aquellas ideas de viudo o viuda o divorciada, por supuesto que no aplican. Solamente para el mundo jurídico entendemos dos tipos de estado civil, que es soltero y es casado. Pero para las personas morales nunca se va a dar este atributo de la personalidad. El nombre sabemos que es lo que identifica a cada una de las personas, lo que lo individualiza, sea persona física o sea persona moral. Sabemos que las personas morales el nombre se le denomina como razón o precisamente denominación social, y que para poder obtener esa razón o denominación social o ese nombre tenemos que pedir autorización inexplicablemente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pueda ella autorizarnos y otorgarnos un nombre determinado. Normalmente proponemos 3 o 5 nombres y ella nos asigna el que está disponible. El domicilio es el lugar geográfico en donde se puede ubicar una persona, es el espacio, la ubicación geográfica en donde puede encontrarse a una persona. Hay varios tipos de domicilio: el domicilio legal, el domicilio convencional, el domicilio fiscal, el domicilio legal o jurídico, que es en donde se cumplen los derechos y las obligaciones. La diferencia las hemos revisado ya y las continuaremos comentando en un momento más. La denominación o razón social, les comentaba que es para las empresas, para las personas jurídicas colectivas. La capacidad es la aptitud de gozar, es un tipo de capacidad, y la aptitud de ejercer derechos y obligaciones. Es decir, la capacidad de goce la tienen todas las personas, incluso aunque no tengan la mayoría de edad. La capacidad de ejercicio inexcusablemente se requiere que haya la mayoría de edad y que además no nos encontremos en un estado de interdicción, es decir, en un estado de incapacidad que lo imposibilite para poder realizar actos jurídicos. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona, sea física, sea moral, con el Estado. Es la aptitud que se tiene para poder ser sujeto de derechos y obligaciones en un estado determinado. También implica la protección que debe dar el gobierno a todos los ciudadanos, a todas las personas físicas, incluso también morales.
El patrimonio es, como lo he venido diciendo, es lo que más genera problemas, es lo que más genera conflictos entre las personas. El patrimonio es un universo en donde encontramos dos partes, el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo es son aquellos bienes, derechos que tiene una persona, sea física o sea moral, y el aspecto negativo lo constituye las deudas, las cargas y las obligaciones que tiene una persona. Y el Estado civil lo hemos comentado ya. Siguiendo con esto, el Estado civil es el atributo básico de las personas físicas, que consiste ya particularmente en la situación precisa, en la situación particular de las personas que tienen respecto de su familia. La sociedad, pero por supuesto que también con el Estado. Al Estado, que es la instancia ante la cual las personas registran ese acto jurídico que es un contrato, además, que es el contrato de matrimonio, tiene multiplicidad de efectos, sobre todo para la familia. En nuestro sistema legal, actualmente, como les comentaba hace un momento, tenemos dos estados civiles, soltero o casado. Y este último, el estado de casado, origina una serie de efectos y consecuencias bastante complicados a veces y bastante interesantes en la mayoría de las veces. Origina una serie de efectos jurídicos en relación a los hijos, pero sobre todo también a los bienes. Es decir, es lo que genera la filiación de las personas. Una persona se apellida Pérez porque su papá se apellida así. Se apellida Martínez, Pérez Martínez, porque la mamá se apellida Martínez. Es decir, el Estado civil genera consecuencias para la filiación, genera consecuencia también para el patrimonio, para los bienes. Es decir, una persona que fallece, su patrimonio se tiene que transmitir. Al momento de transmitir es importantísimo conocer, uno, si está casado, porque a lo mejor solamente la mitad de ese patrimonio se va a transmitir, porque la otra persona, si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, la otra mitad de ese patrimonio le pertenece a la otra persona, a su cónyuge. Solamente se sucederá el 50%, que es lo que le corresponde. Pero si a lo mejor se encuentra casado bajo el régimen de separación de bienes, bueno, a lo mejor todo tendrá que transmitirse a otra persona. Para eso es la filiación, para determinar a quién le corresponde heredar ese patrimonio. El estado civil de las personas es importantísimo para garantizar la filiación de las personas. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que una persona, madre soltera a lo mejor, registre a su menor hijo? Bueno, en algunos estados de la República la podrá registrar simplemente con los apellidos de ella. En algunos otros estados de la República, como en el Estado de México, puede, sin la presencia del señor, del papá, registrar con los apellidos del papá al menor. Eso no genera ninguna consecuencia jurídica, simplemente es ponerle el apellido, pero como él nunca reconoció, como él nunca firmó, no tendrá ninguna obligación al respecto. Si es que se quiere obligar a esa persona que tenga algún tipo de responsabilidad, o más bien que cumpla con su responsabilidad, se tendrá que demandar un juicio vía ordinaria, que es el reconocimiento de paternidad, que bueno, es materia de otro tema. El patrimonio es el conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones correspondientes a una persona, que son susceptibles, ojo, de valorarse económicamente y que constituyen una universalidad jurídica, como lo adelantaba. Constituyen una universalidad jurídica porque tiene que ver con una totalidad, con los aspectos positivos y con los aspectos negativos de los bienes de una persona. Dicho patrimonio se integra, como pueden observar ustedes en su lámina, por dos características o dos elementos. El primero es el activo, que se compone por todo aquello de contenido eminentemente económico, que favorece, por supuesto, a su titular. Esto es, el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona determinada.
Su contenido son los derechos reales y los derechos de crédito que vamos a explicar en un momento. Todo el aspecto positivo, todo el aspecto activo del patrimonio son los beneficios que tiene una persona determinada, que pueden constituir en bienes, muebles o inmuebles. Acuérdense que los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar sin ningún problema, y los bienes inmuebles son aquellos que se encuentran fijos en una porción de territorio determinado, son los bienes inmuebles. Pero no solamente tenemos esos, que son los derechos reales. Acuérdense que res en latín significa cosa, son los derechos de las cosas, de ahí viene derechos reales, de res, e implica aquellos bienes muebles o aquellos bienes inmuebles. Tenemos también los de crédito, que los vamos a explicar en este momento. Los derechos de crédito son aquellos que se ejercitan en uso del derecho cambiario que les pertenece o que le es inherente a un documento determinado. Todos hemos escuchado hablar también acerca de títulos de crédito, pagaré, letra de cambio, cheque principalmente. Eso es un documento que consagra en sí mismo una deuda cierta, líquida y exigible, y que, en atención al artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. ¿Qué nos dice esto? Que ese documento trae incorporado un derecho. Si tenemos un pagaré en esta mano, si tenemos un pagaré que diga que vale 50,000 pesos, la característica de la incorporación implica que ese título de crédito equivale a esos 50,000 pesos o a la cantidad que ustedes determinen. 50,000 pesos que, si yo me lo meto a la bolsa del pantalón, ese documento es como si me estuviera metiendo en la bolsa del pantalón los fajos de dinero de 50,000 pesos. Pero el punto es que ante ese documento, toda vez que es necesario para exigir el derecho literal que en él se consigna, yo requiero de este documento para ir con el deudor a la fecha del vencimiento del título de crédito para que me pague lo que textualmente está expresado en el documento. 50,000 pesos en la fecha de vencimiento lo llevaré, presentaré para pago, y a cambio, ese es el derecho cambiario o el derecho de crédito, yo le doy ese papel y él me dará el dinero. Esos son los derechos de crédito, que, como lo definimos en su lámina, es la relación jurídica por la que una persona, el acreedor, está facultado para exigir de otra, el deudor, una prestación de dar, hacer o una abstención. Normalmente se constituye en una prestación de dar, debe entregarme una cantidad de dinero determinada, pero también puede ser de hacer o de no hacer. Por ejemplo, una prestación que constituya un hacer es, aunque no sea un derecho de crédito, más bien es una acción personal. Yo puedo contratar a una persona para que pinte la fachada de mi casa. La contrato y ella se encuentra obligada a pintar la fachada de mi casa. Yo, a cambio, tengo una contraprestación, que es que le tengo que pagar sus honorarios, le tengo que pagar por sus servicios. Bueno, la obligación por parte de esa persona es pintar la casa. Si ella no lo hace, estará incumpliendo en el convenio que nosotros celebramos y en consecuencia la puedo yo demandar, la puedo yo requerir. Una abstención es, por ejemplo, le pido o celebro un contrato con una persona para que se abstenga de realizar alguna cierta situación. Se me ocurre un ejemplo. Dos vecinos de un condominio, uno de ellos todos los viernes lleva a sus amigos, pone música a altas horas de la noche y tienen conflictos por esa situación. Bueno, civilizadamente los dos, cosa que a veces se antoja un poco difícil, intentan o llegan a un convenio en donde uno se obliga a una determinada cosa y el otro se obliga a un no hacer, es decir, se obliga a no subir el volumen en gran medida, se obliga a no hacer fiestas tan constantemente, a no hacer tanto relajo, a no hacer tanto ruido, para no molestar a las otras personas. Eso es un contrato en donde implica una obligación de no hacer, en una abstención que también se puede dar en estos tipos de derechos de crédito o derechos personales, también puede ser. Los derechos reales ya los hemos comentado, se define como el poder jurídico que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su aprovechamiento total o parcial y es sobre todo oponible a terceros. Es decir, imagínense esta computadora.
La computadora que tenemos aquí es propiedad del Colegio de Empresarios. Al ser propiedad de Colegio de Empresarios es oponible a terceros y Colegio de Empresarios puede disponer totalmente de esta computadora. Pero imagínense que el Colegio de Empresarios la rente a otra persona. A lo mejor el Colegio de Empresarios, toda vez que tiene muchas computadoras, a lo mejor esta particularmente ya no la necesita. Y celebra un contrato de préstamo o un contrato innominado en donde determine que una persona va a rentar esta computadora. A lo mejor ya no tiene un dominio total porque tiene la propiedad del Colegio de Empresarios, pero a lo mejor no tiene la posesión porque ya le permitió a una persona diferente que se la llevara para que la pudiera utilizar. Por eso hablamos de un aprovechamiento total o un aprovechamiento parcial de ese bien. Cuando hablamos de pasivo en un patrimonio, hablamos de las deudas, cargas y de las obligaciones. Y como bien dice su lámina, está integrado por todo el contenido económico, por todo aquello de contenido eminentemente económico que está a cargo del mismo titular. Se constituye como obligado. Todas esas obligaciones, todas esas cargas, todas esas cosas que tendrá que cumplir, se constituye como el patrimonio pasivo de una persona determinada. Sean obligaciones cuyo conjunto componen, como bien dice su lámina, el aspecto negativo del patrimonio de una persona determinada. Vamos ahora a explicar lo que es el nombre. El nombre, como lo adelantaba, es el atributo de la personalidad que le dota de cierta individualidad a una persona. Es lo que permite identificar y distinguir de una persona hacia otra. Ustedes seguramente me van a decir, oye, licenciado, es que puede haber homónimos. Los homónimos son aquellas personas que tienen el mismo nombre y los mismos apellidos, y se da con apellidos y nombres más o menos comunes. Juan, Laura, Pedro, María, etcétera. Y apellidos más o menos comunes, como los que ustedes se puedan imaginar, Gutiérrez, Pérez, Martínez, Hernández, apellidos por el estilo que son muy comunes. ¿Qué pasa con los homónimos? Al final de cuentas se llaman de la misma forma. ¿Cómo los distinguimos? Para eso tenemos la filiación. La filiación no solo se constituye por el nombre, como lo adelantaba, sino que además, por ejemplo, el Registro Federal de Causantes, el RFC, se compone además del nombre por la fecha de nacimiento y por alguna cierta homoclave si es que están dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero no es posible, o por lo menos sería muy difícil que se presentara, a lo mejor podría ser posible, pero la complicación y la dificultad de que se presente es muy alta, de que una persona tenga el mismo nombre, tenga los mismos apellidos y que además haya nacido en la misma fecha. Puede ser complicado, es bastante difícil, pero podría llegar a pasar. En algún momento hay otras formas de distinguir a la persona, como el patrimonio específico. ¿Cómo va a acreditar su patrimonio? Bueno, pues con la escritura pública o con una factura, etcétera. Pero la principal forma de distinguir a una persona sabemos que es el nombre. Y bueno, como bien dice su lámina, corresponde al conjunto de letras y palabras que sirven para identificar y, como les decía, individualizar a una persona. En cuanto a la estructura del nombre, están asignados unos cuantos vocablos, desde el primero, que es opcional porque podemos elegir entre uno y otro. Podemos ponerle a nuestros hijos María, Pedro, Roberto, Laura, etcétera. Eso es opcional, eso es libre elección de las personas.
Lo que no es libre elección de las personas es la segunda parte del nombre, que se constituye como los apellidos, que tiene que ver, por supuesto, por la filiación. Si quisiéramos ponerle otro apellido, estaremos atentando contra la filiación de nuestros hijos, porque en el momento que una persona, nosotros mismos, queramos realizar un acto jurídico, imagínense que una cierta persona fallece intestado, es decir, fallece y no dejó un testamento, una disposición de última voluntad para efecto de determinar a quién se le van a transmitir sus bienes una vez que él fallezca. Como no hay esa determinación y como además alteró la filiación, bueno, en realidad ninguna persona va a poder heredar ese patrimonio y entonces inexcusablemente se tendrá que ir a la beneficencia pública representada por el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Y entonces sus hijos, a pesar de serlo, no van a poder heredar porque la filiación se encuentra alterada desde el inicio. Por lo tanto, es importantísimo el nombre, que es opcional, pero sobre todo los apellidos, el paterno primero y el materno. ¿Por qué el paterno primero? Esa es una discusión a la cual no vamos a entrar porque viene desde hace muchos años. Podría resultar machista, ustedes me podrán decir, eso rebasa nuestra posibilidad de discutir un tema así, porque es lo que dice la ley. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la ley. Y bueno, con el nombre las personas quedan perfectamente identificados. Como les digo, el primer vocablo por nombre propio, pronombre, nombre de pila o simplemente el nombre individualiza al sujeto entre los miembros de su familia. Los segundos vocablos forman parte del nombre por filiación, es decir, primer apellido, como les digo, del padre, el segundo apellido de la madre, que ubican e individualizan en función de la familia que forma parte. Todos los Pérez, si el papá se apellida así, bueno, pues todos los hijos, su primer apellido será Pérez de la misma forma. El domicilio. El domicilio es uno de los atributos de la personalidad más claros y más necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. Una persona me debe 5 millones de pesos. ¿Cómo le hago para cobrarle esos 5 millones de pesos? Si no los quiere pagar voluntariamente, voy a tener que ir al órgano jurisdiccional, voy a tener que ir a un tribunal con un juez para que ese juez obligue a ese deudor a que me pague esa cantidad de dinero. ¿Dónde lo voy a requerir? Pues precisamente en un domicilio. Por eso es importante el domicilio. Tenemos muchos tipos de domicilio, como lo adelantaba. Domicilio legal, domicilio convencional. El domicilio convencional es aquel que es determinado por las partes en un convenio. Por eso habla de convencional, porque ha sido mediante un convenio señalado entre las partes contratantes. El domicilio fiscal también lo tenemos, que es en donde damos cumplimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde damos cumplimiento al fisco o de nuestras obligaciones fiscales, y es el que hemos señalado para tal efecto. ¿Qué es el domicilio? Se refiere al lugar de permanencia del individuo. Ojo, concretamente es la sede jurídica del individuo. Es el lugar en el que el sistema legal lo tiene ubicado, lo tiene situado, a efecto de vincularlo ahí con sus relaciones jurídicas y con las relaciones jurídicas que tiene con las demás personas, sean físicas, pero también con las autoridades, sean administrativas o sean judiciales, y que además sean competentes territorialmente en esa circunscripción. ¿Por qué hablamos de la competencia territorial? Bueno, a final de cuentas, si celebramos un acto jurídico en el Estado de México y en el contrato no establecimos un lugar para el cumplimiento de las obligaciones, la ley nos dice que el lugar en donde tenemos que acudir, el tribunal que será competente para conocer de esa controversia, será el del domicilio del deudor, el domicilio del futuro demandado. Es decir, para todo aquello que no haya sido expresamente señalado, tenemos que acudir al domicilio del demandado y, por supuesto, ante el juez competente en ese territorio. Para la determinación del lugar a considerarse como domicilio de una persona, debemos tener en cuenta factores que nos permiten tener el lugar más adecuado, es decir, el lugar que sea más
pertinente para poder exigir el cumplimiento de una obligación determinada. La constante presencia en ese sitio, la constante presencia de una persona en ese sitio es lo más importante, es lo más común, pero también su mayor permanencia en el mismo, es decir, una cosa es que se encuentre presente y otra cosa es que permanezca, es decir, que tenga una cierta continuidad en ese domicilio. Factores que hagan más accesible su localización y llamamiento. Y aquí les voy a encargar que revisemos su lámina. Lugares idóneos para fijar el domicilio de una persona, tenemos estos tres. 1. El lugar en donde una persona reside habitualmente, es el lugar en donde se encuentra esa persona y que además, vive. 2. Donde tiene el principal asiento de sus negocios, es decir, donde tiene el principal asiento de sus intereses. Puede ser en donde trabaje, puede ser en donde tenga su empresa, etc. 3. Cualquier sitio considerado como de arraigo del sujeto. A veces las personas se encuentran resguardadas en un lugar determinado. Esa figura del arraigo es una figura constitucional relativamente reciente que implica que mientras se hace una investigación de carácter ministerial, una investigación de tipo penal, para efecto de acreditar los elementos del tipo y la probable responsabilidad de los indiciados, se dejan secuestrados, por así decirlo, se encuentran arraigados las personas en lo que se hacen las investigaciones. Es el famoso arraigo que se da sobre todo en delincuencia organizada, aunque no necesariamente. Bueno, cuando necesitamos demandar, cuando necesitamos emplazar, notificar a una persona que se encuentra privada de su libertad, pues a lo mejor resulta hasta más fácil hacer ese emplazamiento. Acuérdense que el emplazamiento es la primera notificación en juicio, que además se le señala al demandado qué le demandan, quién le demanda y por qué se le está demandando. Es la primera notificación en donde se le informa todo eso. Lo más fácil es hacerlo en el lugar en donde se encuentra arraigado. Como no lo encontramos en su domicilio particular, porque se encuentra privado de su libertad legalmente por una autoridad, bueno, vamos ahí a ese lugar, sea ante el Ministerio Público o ya si es que se fue con un juzgado, con un juez, vamos a un reclusorio, a un centro de readaptación social. Alcance del domicilio. ¿Cuáles son los efectos del domicilio? ¿Hasta dónde puede llegar el domicilio de una persona determinada? Es precisamente lo que vamos a revisar en este momento. Veamos su lámina. Ya que ciertamente el domicilio no se limita a un inmueble en particular, se amplía a una circunscripción territorial respecto de la cual una autoridad, sea judicial o sea administrativa, es competente en ese lugar y por todas las personas allí localizadas por la ley tienen su domicilio. Es decir, al tener ese domicilio en una porción de territorio determinada, esas personas tendrán que acudir a las autoridades competentes en ese territorio. Es lo que se llama competencia por territorio. No es lo mismo un juez del Distrito Federal que no puede tener injerencia en un juez del Estado de México o de Chiapas o de Veracruz o de cualquier otro estado de la República. Cada uno es competente en su ámbito territorial. Para poder ejecutar actos no lo puede hacer él. Ese juez del Distrito Federal, si quiere realizar un acto, un emplazamiento, un embargo o cualquier otra diligencia en Oaxaca, por ejemplo, tendrá que hacerlo por una figura que se llama exhorto. Le exhorta a la otra autoridad competente de su mismo rango, de su mismo nivel, que le ayude a realizar esa conducta determinada. Eso se hace vía exhorto. Y bueno, todas esas personas que se encuentran localizadas por ley tienen domicilio y están vinculadas a la jurisdicción e imperio de la autoridad competente en el mismo, que es lo que les he estado comentando. ¿Cuál es la autoridad competente en el domicilio de una persona? Bueno, pues dependerá de dónde vive esa persona. Hay que hacer una distinción entre paradero, residencia y domicilio de una persona determinada. No es lo mismo. Podrán tener características similares, características bastante comunes, pero definitivamente no son las mismas cosas. El paradero se refiere a un lugar en que una persona se halla físicamente,
pero solo con una permanencia transitoria. Quizá ni siquiera podríamos llamarle permanencia, es solamente momentáneamente que esa persona se encuentra ahí. Imagínense que se va de vacaciones, pues ese es su paradero. Se fue de vacaciones a Cancún o se fue de vacaciones a Europa, pues su paradero es allá. O a lo mejor se encuentra simplemente de tránsito, a lo mejor para trabajar necesita irse al estado de Morelos. Bueno, pues su paradero implica que tendrá que ir a Morelos precisamente para trabajar. Eso es por lo que hace al paradero. El otro aspecto es la residencia. ¿Qué es la residencia? Es el lugar de permanencia habitual de una persona. Es decir, es en donde normalmente vive, es en donde normalmente habita, es la residencia, es en donde podemos encontrar una persona a determinadas horas. Normalmente es su casa, su hogar. Por otro lado, tenemos el domicilio, y este puede variar porque además puede haber muy diversas formas de domicilio, como lo he venido comentando. Es el lugar en el que el sujeto establece la sede principal de negocios e intereses. De esta última se desprende una estancia considerablemente más prolongada. ¿Por qué? ¿Por qué no la residencia es más prolongada? Porque es más fácil mudarse de casa, de domicilio, que mudarse del lugar en donde tenga sus intereses, en donde tenga su empresa. Imagínense una persona que quiera mudarse de casa. Bueno, pues solamente tendrá que hablarle a sus conocidos, la línea telefónica se la pasan, etcétera. Pero el domicilio, por ejemplo, de una empresa es un poco más complicado, porque a lo mejor ya se encuentra acreditado su negocio en un inmueble determinado y todos sus clientes, a lo mejor de muchos años atrás, saben que si llegan a ese domicilio, ahí van a encontrar a esa persona. Difícil sería, complicado y generaría bastantes pérdidas que esa persona, ese cliente de hace muchos años, necesitara algo de nosotros y llegara a ese domicilio y se encontrara con que ya no está. Por eso se le dota de una mayor permanencia. Es una estancia considerablemente más prolongada la que se tiene en el domicilio de una persona. Haciendo la diferencia entre paradero, entre residencia y domicilio de un individuo, podemos identificar estas particularidades y estas características básicas de los atributos de la persona. Clases de domicilio. Tenemos domicilio general, que se refiere al lugar en donde la persona está legalmente ubicado para cualquier efecto, sin necesidad de señalarlo expresamente o hacer algún pacto al respecto. Tenemos un domicilio especial, que es uno de los más interesantes. Es el que por así aceptarlo, es decir, de manera convencional, como lo comentaba, es por así haberlo pactado, o porque unilateralmente ha sido señalado, yo señalo como domicilio para que me llegue mi estado de cuenta un domicilio especial, un domicilio específico. Se tiene como su domicilio para algunas consecuencias jurídicas en particular. Bien puede ser el mismo domicilio general, el mismo domicilio en donde tiene su residencia o el domicilio en donde tiene, que cumplir con sus obligaciones. Podría ser el domicilio, además, en donde habita o reside de manera más permanente. Es el domicilio especial. Y luego tenemos el domicilio voluntario, que implica un señalamiento que hace esa persona y que por supuesto depende de la voluntad del sujeto. Yo lo señalo por mi propia voluntad, yo indico cuál es el domicilio al que quiero que sea atendido un asunto determinado. Tenemos otro que es el domicilio legal, que normalmente lo conocemos, que por ejemplo en las empresas es en donde se encuentra el jurídico, es en donde se encuentra el corporativo y que es ahí a donde las personas que tienen algún negocio, algún interés con esa empresa determinada tendrán que acudir. Se desprende del que señale la ley. Como ejemplo tenemos a los incapaces y a su representante legal, es decir, en el caso de los incapaces, ellos no tienen la posibilidad de señalar un domicilio.
Por lo tanto, se hace por conducto de su representante legal, en donde viva el representante legal, sea un tutor o sea quien ejerza la patria potestad sobre de ellos. En el caso de los menores de 18 años, es el domicilio en donde ha sido señalado o es el indicado para cumplir con una determinada obligación. Tenemos el domicilio convencional, que ya lo he venido comentando y que solamente diré que permiten a alguien, sea unilateral o sea bilateralmente, señalarlo en un contrato, en un convenio. Acuérdense que el contrato o el convenio es el acuerdo de voluntades entre las partes para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Y bueno, ese es el domicilio que se ha señalado convencionalmente con todo el consentimiento para cumplir esas obligaciones o para que se ejerzan ciertos derechos. Otro atributo de la personalidad es el que tiene que ver con la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? No es más que el vínculo jurídico que une a un individuo, física o moral, con el Estado, con el gobierno. La nacionalidad de una persona permite además tener vínculos jurídicos con todas las personas que ella quiera, pero siempre respetando esa idea, ese vínculo, esa relación que tiene con el Estado. Si nacimos en el Distrito Federal, bueno, pues seremos de nacionalidad mexicana, lo mismo en todos los estados de la República. Si nacimos en el extranjero, bueno, pues seremos de nacionalidad de ese país en el que hayamos nacido. Pero esto de la nacionalidad tiene varias implicaciones. Por ejemplo, una persona que se encuentra en un avión, que se encuentra embarazada y que da a luz, que tiene a su bebé en ese avión determinado. Ese avión pertenece a los Estados Unidos mexicanos, es de nacionalidad mexicana, pero si ese avión se encuentra volando en un país extranjero, imagínense que es un viaje a París y que se encuentra dando a luz sobre el territorio de París, bueno, las leyes nos podrán orientar acerca de qué nacionalidad tendrá ese niño o esa niña. Las reglas mexicanas dicen que si ese bebé nació en un avión, en una aeronave, sea un buque o aeronave de nacionalidad mexicana, bueno, el menor, a pesar de estar en un territorio extranjero, es de nacionalidad mexicana. La nacionalidad, como les digo, es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados. La nacionalidad es un atributo interesantísimo y que tiene varios efectos dependiendo del estado del que estemos hablando. Hay algunos que manejan el jus soli, que es el derecho de suelo, que es el derecho que tienen las personas para adquirir la nacionalidad en donde nacieron, en el suelo, en el territorio en donde hayan nacido. Tenemos el jus sanguinis, que es el derecho de sangre, que implica que si una persona nació en España, pero es de padres mexicanos, el derecho de sangre, por supuesto que también será mexicana. Independientemente de eso, quizás sea materia de otro tema, pero que además es bastante interesante. Dentro de los atributos de las personas tenemos la capacidad y el patrimonio que ya hemos comentado. La capacidad para ser sujetos de derechos y de obligaciones es la aptitud que tiene una persona precisamente para ejercer esos derechos y para cumplir con esas obligaciones. Y tenemos dos tipos de capacidad. La capacidad de goce que se tiene desde el nacimiento de una persona. Es más, hay quienes dicen que la capacidad de goce se tiene desde antes del nacimiento. Es decir, desde el momento de la concepción, una persona puede ser heredera, por ejemplo. El papá puede decir, heredo la totalidad de mis bienes a mi hijo, aunque todavía no haya nacido. Evidentemente, para que pueda ser válido esto, el menor debe ser viable. Para que un menor sea viable se necesita que hayan pasado 24 horas a partir del nacimiento y que esté vivo, por supuesto, o que haya sido registrado o inscrito ante el registro civil antes de ese término. Y bueno, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Una persona adquiere la capacidad de ejercicio, que es la aptitud de ejercer y de cumplir sus obligaciones por sí mismo,
se adquiere ante la mayoría de edad siempre y cuando no se haya encontrado algún motivo de incapacidad, es decir, que no se pueda valer por sí mismo, se encuentran impedidos mentalmente para cumplir esas obligaciones y para ejercer sus derechos. Por otro lado tenemos al patrimonio, que son los medios que les permiten realizar sus fines, y el patrimonio puede ser pecuniario o moral, y se compone, al igual que el patrimonio de las personas físicas, derechos reales y de crédito. Aquí, por supuesto, hablamos de los atributos de las personas morales, de los atributos de las personas jurídicas colectivas, que casi son muy similares a los de las personas físicas. Hablamos aquí de las personas morales. Hablamos de la capacidad, hablamos del patrimonio. ¿Cómo hablamos de la capacidad en una persona moral? Bueno, evidentemente solamente podremos hablar de la persona física que representa a las personas morales, es decir, al representante legal, al administrador único, al gerente, aquella persona que cuenta con personalidad necesaria para ejercer derechos y para cumplir las obligaciones de esa empresa, de esa persona moral. Y el patrimonio son los medios que les permiten a las personas morales cumplir con sus fines. Tenemos por otro lado la denominación o la razón social, que es el medio por el cual el derecho identifica e individualiza a una persona moral o una persona jurídica colectiva en su denominación. Es lo que la distingue de otras empresas. Por eso es importantísimo registrar un negocio, por eso es importantísimo registrar una empresa, porque si resulta que nuestro producto se vende, si resulta que nuestro producto es muy bueno, pues así evitaremos que otra persona use nuestro nombre, que otra persona use nuestro producto o lo pueda copiar y entonces empiece a tener ganancias que nos corresponderían a nosotros si hubiéramos nosotros constituido legalmente nuestra empresa y además hubiéramos registrado, inscrito el nombre. Hay dos formas. Para inventos, para cuestiones creativas, nos vamos al INDAUTOR, Instituto Nacional de los Derechos de Autor, que pertenece a la SEP, pero para cuestiones más comerciales es el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que nos permite obtener un registro, una patente, para disfrutar y para poder allegarnos de los beneficios de esa marca determinada. La denominación o razón social es el medio por el cual el derecho identifica, como les digo, e individualiza a la persona moral en su denominación o razón social en su caso. Aquella es impersonal, usualmente alude a la actividad que la persona moral correspondiente va a desarrollar. La segunda suele componerse a los nombres de algunos de sus miembros. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre denominación o razón social? Cuando hablamos de denominación social, hablamos normalmente de la labor que realiza. Por ejemplo, tus compras, o por ejemplo, presta más, o alguna forma por el estilo, que se dedica a precisamente lo que dice su nombre. Presta, bueno, pues se dedica a prestar dinero. Algún otro ejemplo es Tu Viaje, por ejemplo. No sé si se encuentra registrada, pero imagínense, Tu Viaje pues, es una agencia de viajes que se dedica precisamente a eso. Esa es la denominación social. La razón social normalmente está identificada con las personas, o denominación social está identificada con las personas físicas que componen esa persona jurídica colectiva. Por otro lado, tenemos el domicilio. El Código Civil, en el artículo 33 del Distrito Federal, y en el federal es muy similar, y en los otros estados de la República también es casi idéntico, previene en ese artículo 33 que para regular el domicilio de las personas morales, del cual se necesita o se requiere lo siguiente. Vamos a ver su lámina, por favor. A. Las personas morales tienen un domicilio en el lugar en donde su administración se encuentre. Es decir, su domicilio será en un primer momento en donde se encuentre su administración. B.
Si una persona tiene su administración fuera del Distrito Federal, pero ejecuta actos en esta entidad, se considera aquí domiciliada en lo relativo solo, exclusivamente a esos actos determinados. Es decir, tiene su administración fuera, pero sus asuntos están aquí. Bueno, para el cumplimiento de esos asuntos, su domicilio será en el Distrito Federal o en el estado en el que estemos radicando nosotros. C. Las sucursales de lugares distintos al lugar del domicilio de la matriz tendrán su domicilio en aquellos lugares por las obligaciones que asumen. Imagínense que hay varias sucursales. Una sucursal está en Monterrey. Bueno, para aquellos asuntos que tengan que ver con esa sucursal de Monterrey, será competente, será su domicilio en Monterrey, sin ningún problema. D, al lugar físico en donde se encuentre su administración, es decir, en ese lugar en donde se encuentre el corporativo, en donde podamos ubicar el jurídico de una empresa, ahí tendremos que acudir. Por otro lado tenemos la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que tiene la persona jurídica colectiva con uno o varios estados determinados. Es la relación jurídica que tiene la empresa con el estado en el que se ha constituido. En este caso, si es en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, esa empresa es mexicana. Y bueno, es el vínculo que tiene con el estado que la ha acogido. Es decir, es el estado, es la relación jurídica que tiene con el estado que ha sido observador o que ha sido el vigilante de su constitución. Es decir, la persona moral se constituye en un lugar determinado y es el domicilio en donde tendrá que cumplir con sus obligaciones. La nacionalidad es el vínculo que se tiene con el Estado que ha sido el garante de esa constitución. Hay empresas que son transnacionales. Es un problema en algunas ocasiones. Cuando nosotros tenemos relaciones jurídicas, que realizamos un contrato, por ejemplo, se constituye nuestro proveedor y esa persona es de nacionalidad extranjera, ahí tenemos un problema. Porque ¿qué tipo de norma vamos a aplicar? ¿La norma extranjera o la norma nacional mexicana? Dependerá del contrato. Si en el contrato especificamos que se aplicará la norma mexicana, bueno, pues lo podrá hacer. Pero si hablamos que se podrá aplicar la norma extranjera, es bastante difícil, porque el juez, para poder determinar quién de las dos partes que tienen la controversia tiene la razón, tendrá que ayudarse, tendrá que hacerse conocedor de la legislación del otro país. Cuestiones como estas se pueden presentar en toda nuestra vida laboral, se pueden presentar también en toda nuestra vida como empresarios. Es importantísimo que como empresarios, como personas que intervenimos en el mundo del derecho, conozcamos todos estos atributos de la personalidad. En próximas sesiones abundaremos los atributos de las personas morales. Es interesantísimo hablar de cómo las personas morales se distinguen de las personas físicas y cómo podrá haber personas físicas que puedan constituir una persona moral. Todos esos atributos como el nombre, denominación o razón social, el domicilio, la capacidad, la nacionalidad y en el caso de las personas físicas el estado civil repercuten en la vida jurídica de las personas. Dependiendo de esas características o de esos atributos podemos determinar la esfera jurídica de una de las personas. No me queda más que despedirme por esta sesión. Nos vemos la próxima. Los invito a que revisemos sus apuntes, los invito a que revisemos sus actividades de aprendizaje y sobre todo los apuntes, las presentaciones que tenemos aquí. Nos vemos la próxima.